Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Esta vez vamos a retomar nuestras clases sobre electrocardiograma para la clase de fisiología de la tarde. En este caso, pues no vamos a ver a fondo el electrocardiograma, vamos a ver algunas cosas básicas con la intención de que puedan visualizar un electrocardiograma, saber para qué es y los parámetros básicos para que aprendan a calcular la frecuencia cardíaca, a visualizar la morfología de las diferentes ondas y pues básicamente saber si estamos viendo un electrocardiograma normal o un electrocardiograma patológico y si es patológico, qué tan grave puede ser, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma va a ser un método de tipo diagnóstico, principalmente no invasivo, que nos va a permitir valorar la actividad eléctrica del corazón. Dicha actividad eléctrica, como vimos en la unidad que corresponde a las células, pues va a decirnos qué tanta buena función tienen las estructuras musculares que conforman al corazón. Entonces, si nosotros vemos una alteración eléctrica, podríamos decir con toda seguridad que está habiendo una alteración en los músculos del corazón. El corazón, al ser un órgano vital, pues si tiene alguna disfunción, dependiendo del grado de disfunción, esta disfunción puede ser inclusive fatal o restrictiva para nuestros pacientes. De ahí la importancia de tener un tipo de diagnóstico que nos permita valorar rápidamente y de forma precoz el funcionamiento del corazón. Ahora, dentro del electrocardiograma podemos valorar diferentes tipos de trastornos o nos puede orientar hacia el origen de los trastornos que está teniendo nuestro paciente, como por ejemplo que sean un problema cardiovascular como un infarto, una insuficiencia cardíaca o alguna otra alteración dentro ya de la bomba o de los vasos sanguíneos de gran calibre. También podemos tener ahí algún tipo de trastorno del ritmo. Recuerden que el corazón es capaz de latir o de contraerse con cierta regularidad, o sea, con cierto ritmo. Entonces, si este se altera, esto va a afectar directamente su función de bomba. Tenemos diferentes tipos de alteraciones del ritmo. Puede ser un paciente que tenga bradicardia, quiere decir que tiene una frecuencia cardíaca menor a la normal, que tenga taquicardia, que es una frecuencia cardíaca mucho mayor a la normal. Esta taquicardia, a su vez, si se sigue incrementando, puede provocar cierto, podemos decirle, desgaste del músculo cardíaco y generarnos posteriormente una fibrilación. La fibrilación no es más que la contracción ya desordenada de las diferentes fibras musculares del corazón. De ahí que se llame fibrilación, ¿sí? Otras alteraciones que podemos ver son trastornos de la conducción, o sea, que el sistema eléctrico que lleva que transporta los impulsos eléctricos del corazón para que éste se contraiga, se ve alterado. Un ejemplo de este tipo de trastornos pues son los bloqueos, que pueden ser bloqueos de diferentes ramas del sistema de conducción, que pues podemos revisar un poquito más adelante que vayamos entrando más en materia. Y otra cosa pues las alteraciones electrolíticas. Recuerden que los electrolitos son sustancias minerales con carga eléctrica que encontramos en el plasma. Por tanto, pues los vamos a encontrar dispuestos en donde quiera que haya agua. Entonces podemos encontrarlos en los tres espacios que hemos mencionado antes, que son el espacio intracelular, el espacio intersticial y el espacio intravascular. Entonces su concentración va a determinar la función de diferentes células, entre ellas también las funciones del aparato conductor eléctrico del corazón o de los mismos músculos del corazón. Entonces podemos ver alteraciones en el electrocardiograma si se nos altera, por ejemplo, el sodio o si se nos altera, por ejemplo, el potasio o el calcio. Y estas alteraciones son visibles a través de los patrones gráficos que nos representa el electrocardiograma. Entonces, por definición, el electrocardiograma va a ser la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Aquí podemos observar una imagen en la cual vemos una serie de complejos QRS. Estos complejos QRS pues son las ondas básicas que nos componen el electrocardiograma. Aquí podemos ver varias ondas. Tenemos la primera onda, aquí marcada en azul, es lo que llamaríamos onda P. ¿Sí? Esta onda P va a representarnos la despolarización de las aurículas cardíacas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se están despolarizando las aurículas cardíacas? Pues que se están contrayendo. Entonces, la onda P va a representarnos la despolarización o la sístole auricular. Ambas aurículas, izquierda o derecha, se van a despolarizar o a contraer simultáneamente.
¿sí? Después, aquí marcado en verde, un verde muy claro, podemos ver el complejo QRS. Este complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Esta despolarización sucede simultáneamente, ¿sí? Ahora, esta despolarización pues no es más que lo mismo que vimos en la onda P, es la contracción o la sístole de los ventrículos. Y luego podemos ver otra onda, aquí marcada en rosa, que es la onda T. La onda T va a representarnos la repolarización, o sea, el retorno de las cargas negativas y positivas a los diferentes lados de las membranas de las células musculares cardíacas a su posición original, ¿sí? En este caso de los ventrículos, es la repolarización de los ventrículos, que en el ciclo cardíaco pues va a representar la diástole ventricular, ¿sí? Estos tres fenómenos, estos tres tipos de ondas, pues nos representan un ciclo cardíaco completo. Ahora, en esta representación no podemos ver la diástole auricular. La diástole auricular, o la relajación o repolarización de las aurículas, tiene una carga eléctrica mucho menor que otros de los fenómenos que vemos en este electrocardiograma. Por tanto, si la pusiéramos en tiempo, la repolarización de las aurículas estaría en donde nosotros podemos ver el complejo QRS. Como el complejo QRS tiene una mayor carga eléctrica que la repolarización de las aurículas, pues este complejo QRS la va a enmascarar, la va a disfrazar. Entonces no podemos ver esta repolarización. Ahora, dentro del concepto de la actividad eléctrica que tiene el corazón, nuestro electrocardiograma pues nos va a servir para medir dicha actividad. Entonces, esa actividad la vamos a ver reflejada en una tira de papel gradado. Esa tira de papel gradado tiene varios cuadritos, como se puede ver en la imagen, ¿sí? Esos cuadritos, los que corren en línea horizontal, nos van a medir el tiempo. Entonces, nos van a servir para medir, por ejemplo, cuántos ciclos cardíacos pasan en un minuto y así poder calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, todos los que van en horizontal nos miden el tiempo, mientras que todos los que van en vertical nos van a medir el voltaje, o sea, la cantidad de energía eléctrica que está generando ese ciclo cardíaco. Entonces, esta actividad eléctrica nos va a servir para medir el ritmo, o sea, qué tan frecuentes son los latidos cardíacos y si llevan un ritmo como tal, y si son latidos regulares. Además, nos puede servir para medir el tamaño de las cámaras cardíacas. Recuerden que el corazón tiene 4 cámaras, que son 2 aurículas, tanto izquierda como derecha, y 2 ventrículos, izquierdo y derecho. Entonces, dependiendo del tamaño de cada una de las cavidades, va a ser como va a cambiar el registro de nuestro electrocardiograma. Entonces, una cavidad muy grande, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca que tenga cardiomegalia, pues nos va a alterar el electrocardiograma. Vamos a ver un electrocardiograma alterado. También si hay daños en el corazón, como por ejemplo en el caso de un infarto, pues se van a alterar las ondas del electrocardiograma. Y por último, si tenemos, por ejemplo, un paciente que esté utilizando, por ejemplo, la digital, o sea, los digitálicos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca, también se nos va a alterar un poco el electrocardiograma. Entonces podemos ver todo eso representado de forma gráfica si sabemos conocer el aspecto normal de un trazado electrocardiograma. Ahora bien, al momento de visualizar una línea o deflexión en el electrocardiograma, tenemos que ver varios parámetros o ver varias cosas. Entonces, primero, vamos a valorar la polaridad de esa deflexión. Esto de polaridad pues quiere decir si nuestra línea representa una carga positiva o una carga negativa. Entonces lo podemos ver en la primera imagen. Esta polaridad, si la deflexión está hacia arriba de nuestra línea base, va a ser positiva. Si está hacia abajo de la línea base, va a ser una deflexión negativa. También podemos valorar qué tan amplio, qué tanto se separa de la línea base esa deflexión. Entonces, obviamente, pues va a ser entre más cuadritos en vía vertical marque, más amplia es la onda, ¿sí? Entonces, así es como vamos a valorar la amplitud de la onda. También podemos valorar la duración.
según el número de cuadritos en la línea vertical que vayamos viendo. Así podemos ver cuánto duró, por ejemplo, si medimos el número de cuadritos que ocupa un QRS, pues podríamos saber cuánto duró la sístole de los ventrículos. Y por último, pues la forma. ¿Sí? La forma la podemos dividir en difásica o monofásica. Monofásica quiere decir que sube, hay una deflexión positiva de la línea base y luego regresa a la línea base. No baja de la línea base. Y si es bifásica o que tiene dos fases, quiere decir que en una porción sube de la línea base y en una porción más baja de la línea base. Lo podemos ver en el segundo trazado, aquí marcado en azul. ¿Sí? Como parte de esta deflexión va por debajo de la línea base. A modo de recordatorio, pues vamos a nombrar las porciones que conforman el sistema de conducción del corazón, el cual pues va a empezar en lo que sería el nodo sinoauricular en la aurícula derecha, en la cara posterior de dicha aurícula. Sí, este nodo sinoauricular también se le llama o se le conoce como nodo de Cade y Flack. Este va a estar conectado a través de varias ramas. ¿Sí? Varias ramas va a emitir para poder llevar a cabo una contracción uniforme de las dos aurículas, tanto izquierda como derecha. Va a comunicarse con la aurícula izquierda a través de un haz nervioso que se llama el haz de Bachmann, que ya hemos mencionado con anterioridad en otras clases. Luego, este va a estar conectado a su vez con el nodo aurículo-ventricular o nodo de Archoff-Tawara, que una de sus funciones es retrasar el impulso eléctrico que nace del nodo sinoauricular para que no llegue y se contraigan los ventrículos y las aurículas al mismo tiempo. Esto es con la finalidad de permitir que al contraerse las aurículas se llenen los ventrículos y después se contraigan los ventrículos para expulsar la sangre al exterior. Luego, este nodo auriculoventricular se va a comunicar con otra rama que es el haz de His. Este haz de His nos va a dar dos ramas más que van a discurrir a los lados del tabique interventricular y nos van a dar finalmente las fibras de Purkinje, que sería la porción terminal de ese sistema de conducción. Entonces, y con la estimulación de estos diferentes elementos, se va a generar una contracción rítmica de las cuatro cavidades y de las diferentes fibras que la conforman al corazón o al miocardio.